Gracias por mantenerse con Costa Rica en Juego. Estamos con Fernando Zamora. Él es el candidato a la presidencia de la República por el partido Nueva Generación. Lo tenemos aquí, como lo prometimos al inicio del programa. Un gusto tenerlo aquí, Fernando. No, Laura, el gusto y el honor siempre es mío, máxime tratándose de un canal que es de una institución tan benemérita como la UCR. Así es. ¿Qué disfruta hacer en su tiempo libre, Fernando Zamora? Hay dos pasiones, bueno, digamos que tres pasiones. Obviamente mi prioridad es mi familia, en mi tiempo libre, pero aparte de ello, las dos grandes pasiones en mi tiempo libre es, bueno, la lectura, que siempre desde niño fui muy aficionado a la lectura. Me gusta también, por cierto, el Canal 15 en eso es protagonista en mi vida, porque me encantan los documentales también, sobre todo documentales. Me gusta mucho seguir documentales de temas económicos, históricos. Y en el deporte todavía a mi edad, soy bastante futbolero, Laura. Vieras que juego, de hecho, bueno, ahora he tenido que dejar eso en estos días por la campaña, pero cuando... Todavía me jenguea. Pero en 3 equipos juego de veteranos. Pero bueno, unos entre semana, otros en fin de semana, pero soy súper, como decimos los ticos, súper mejenguerísimo. Pero bueno, lamentablemente, con la campaña, esa afición la he tenido que bajar, sí, lamentablemente. ¿Qué herramientas le ha brindado su trayectoria como abogado? Muchísimas, porque sobre todo el tipo de línea de acción jurídica mía, que es el derecho constitucional, el derecho que en gran medida es el derecho público, el derecho constitucional, y pues también en parte una línea comercial que he tenido yo en mi firma legal, me ha permitido a conocer el Estado costarricense de forma muy amplia, detallada, amén del tiempo o del paso que he tenido en la función pública. También me ha permitido mis más de 35 años de labores jurídicas, primero como asistente, ya después como abogado, me ha permitido un conocimiento muy amplio del Estado costarricense. Exsecretario General del Partido Liberación Nacional, usted dijo, y varias veces lo entrevistamos, Fernando Zamora, usted dijo que salió de ahí porque las personas del PLN abandonaron las luchas y solo lo usan para sus intereses financieros. ¿Cuánto tiempo le tomó darse cuenta de ello? Porque usted salió en el 2022. Sí, en realidad fue poco tiempo. Recuerden que yo protagonicé ahí muy poco tiempo en Liberación Nacional, solo protagonicé 4 años, que fueron los que muy responsablemente cumplí en el cargo. Esos fueron los 4 años que yo protagonicé ahí, y bueno, realmente fui una voz muy crítica en esos años que estuve ahí. Sobre todo lo recordarán los que me seguían en mis redes y en mis pronunciamientos ante ustedes, la prensa. Recordarán que sobre todo tuve una posición muy crítica con lo que yo llamé el cogobierno y la política financiera de intereses y de protección de intereses del PLN con el PAC en la administración, sobre todo en la administración 2018-2022, que para mí fue, Laura, nefasta. Ese fue un cogobierno para imponer una serie de medidas contrarias a los intereses del pueblo costarricense, y ahí fue donde tuve una posición muy crítica, y prácticamente por ese tipo de situaciones fueron las que marcaron mi salida definitiva para nunca más volver, como lo he dicho, de Liberación Nacional. Gran parte de la ciudadanía tiene un mal concepto sobre los políticos de siempre. ¿Usted se considera un político de siempre? Para nada, para nada. De hecho, soy un político que he sido totalmente disidente y con un criterio propio e independiente. De hecho, Laura, usted sabe que una de las críticas que yo he hecho, por un lado las críticas y por otro lado la invitación al pueblo y a los electores para que voten por Fernando Zamora y por el partido Nueva Generación, es precisamente por una razón, por 2 razones básicas. Una, yo no soy ni títere ni soy el representante de los intereses de nadie. He sido un político crítico, independiente, y que precisamente por eso siempre, de alguna forma, aún cuando estuve en Liberación y cuando he estado
en posiciones críticas, luchando siempre contracorriente. Eso por una parte. Y la otra razón por la que he motivado ese voto es porque fui el único, y creo que a hoy soy el único candidato presidencial que antes de decir quiero ser presidente de la República, primero planteé un plan de gobierno, que es este que le traigo para obsequiárselo, una nueva Costa Rica. Primero presenté un plan de gobierno y después de haber presentado un plan de gobierno, que fue a principio de año, anunciamos que Nueva Generación me postulaba como candidato. Bueno, usted indica que el Partido Nueva Generación ha mantenido una línea de visión y acción política coherente. ¿Cuáles acciones políticas de su nuevo partido le parecen las más relevantes o destacadas? Donde hemos protagonizado, bueno, en los dos aspectos que hemos protagonizado, Nueva Generación ha protagonizado como partido en dos ámbitos de acción. Primero, el ámbito municipal y, por otra parte, pues en el ámbito electoral, porque Nueva Generación nunca ha sacado diputados ni ha electo ningún presidente de la República. Entonces, desde el punto de vista electoral, Laura, hemos sido un partido que, a pesar de haber participado en muchas elecciones y sobre todo las municipales, es un partido sin ningún tipo de escándalo financiero ni de ningún tipo de escándalo como partido que sea relevante para censura de ese partido. O sea, desde ese punto de vista ha sido un partido coherente en lo ético. Y desde el punto de vista municipal, tenemos en las alcaldías que hemos controlado en estos años, hemos tenido muy buen suceso. De hecho, el candidato a alcalde por Guanacaste, que es el compañero Alonso Alán, alcalde por La Cruz, perdón, candidato a diputado por Guanacaste, dije candidato a alcalde, candidato a diputado por Guanacaste, compañero alcalde Alonso Alán, es uno de los alcaldes mejor calificados por la Contraloría General de la República. La vicealcaldesa de Turrialba, que es nuestra candidata a diputada por Cartago, es una ingeniera química muy prestigiosa en su comunidad y también con una municipalidad que ha tenido muy buen suceso en estos 2 años de labores. Tenemos a la abogada del diablo que siempre está con nosotros, Fernando Zamora, en Costa Rica en Juego. Te escuchamos, bienvenida, un gusto tenerla. Buenas noches, doña Laura, muchas gracias. Tengo una pregunta por acá. Volviendo a su comentario sobre el gobierno 2018-2022, ¿a qué se refiere con que fue nefasto? Me refiero a varias medidas que tomó de shock económico y de protección. Primero, fue un gobierno que se dedicó a proteger grupos de interés financiero. Eso fue evidente. Y de hecho, sabemos que el gobierno estuvo involucrado en varios escandalillos de ese tipo, incluso de dádivas, como aquellos viajes por ejemplo, viajes que eran pagados a playas y con hoteles pagados por, digamos, banqueros y por grupos empresariales que tenían intereses en el gobierno y que después resultaban pagando dádivas. Pero más que eso... ¿Se refiere usted al viaje de André Garnier? Por ejemplo. Pero más que eso, por la política económica de shock que impuso en la sociedad costarricense. Sabemos, por ejemplo, que la política de shock en lo que fue el impuesto, por ejemplo, al valor agregado. La reforma fiscal, está hablando usted. Entre otras cosas, pero por ejemplo, les estoy dando un ejemplo muy concreto, el del IVA, el del impuesto al valor agregado. Nunca, óigase bien, Laura, nunca en la historia de Costa Rica ningún gobierno había impuesto un impuesto que naciera con el 13%. Todos los impuestos, por ejemplo, eran graduales. Algunos empezaban con 4, 5% y con el paso del tiempo iban creciendo. Bueno, resulta que, por ejemplo, el gobierno del 2018-2022, gobierno, repito, nefasto, asumió políticas como imponer un impuesto que nació en el 13%, una política absolutamente de shock.
O sea, estamos hablando que era un... Se amplió la base. Claro, que hoy estaba en 0 y mañana cuando entró a regir en un 13. O sea, ¿quién se le ocurre una política fiscalista voraz de shock en ese sentido? Además, una visión totalmente monetarista de el Estado, con, ya usted, no lo dije yo, lo dijo usted, con las políticas, por ejemplo, de la regla fiscal, entre otras, ¿verdad? Que lo que imponían que era una visión, porque es una visión monetarista del Estado costarricense y contraria al desarrollo, al sentido integral de lo que debe ser el desarrollo. Vamos a pasar a falso verdadero, Fernando Zamora, candidato del partido Nueva Generación, y vamos a regresar a las otras preguntas iniciales. Vamos con la primera, que dice así: en Costa Rica, y lo tiene usted allí desplegado en pantalla, Fernando Zamora, en Costa Rica durante el 2024 más de 215,000 personas adultas mayores no recibieron ningún tipo de pensión. ¿Esto es verdadero o es falso? Más de eso sí, es verdadero, más de eso. Es verdadero. Según la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad de la Facultad de Medicina de la UCR y el Centro de Investigación del Observatorio del Desarrollo, también de esta institución, esas personas carecieron de pensión contributiva y no contributiva. Correcto. Vamos a la segunda. En el 2023, Costa Rica logró reducir significativamente el número de homicidios con respecto a años anteriores. ¿Esto es verdadero o es falso? Obviamente es evidente que los homicidios desde el 2022 han crecido exponencialmente por una política absolutamente laxa o peor aún, inexistente, una política inexistente en materia de seguridad, en dos líneas. Inexistente porque no han habido buenos proyectos de ley para, por ejemplo, las reformas a los procedimientos penales, cambios judiciales que hay que hacer, si es que, como todos lo sabemos, en buena medida parte del problema de la seguridad está en el Poder Judicial, lo cual es cierto. Pero además de eso, por la inopia o la falta de existencia de buenos proyectos y de proyectos bien presentados desde el Ejecutivo para reformar los procedimientos penales en materia los procedimientos penales en general y del Poder Judicial, sino también por la falta de políticas desde el Ejecutivo en materia de seguridad. Sobre todo políticas que fortalezcan temas como la investigación, la celeridad en las medidas de seguridad que hay que tomar, como por ejemplo temas como los retenes aleatorios, las políticas de guardacosta, las políticas de radares, que eso no necesariamente es represión a la población, que nadie quiere eso, es represión enfocada o focalizada a la delincuencia. En la parte preventiva se refiere usted. También la parte preventiva, no ha habido política. ¿Usted hubiera votado el proyecto de la mal llamada megacárcel? Se enoja el ministro de Justicia cuando le dicen así, el presidente le dice así. Yo fui el primero que planteé dos cosas. Un dato planteé una realidad que es estadística y la planteé desde el año pasado. Primero, que es el hacinamiento es una realidad en las cárceles. O sea, no hay suficiente cárcel para la cantidad de privados de libertad que deben ser... la Defensoría ya lo dijo también. Ya lo dijo la Defensoría. Eso es un dato estadístico. 120%. Entonces, ¿qué dije yo? Ante esa realidad estadística, que no solo yo, sino la Defensoría y otras entidades lo han reconocido, ciertamente debe ampliarse la cárcel. Lo que pasa es que ¿qué planteó el gobierno? Una gran cárcel en no sé dónde y duraron como un año o más en eso. Y yo lo que dije claramente es que lo que había que hacer simplemente era en los terrenos ociosos del centro penitenciario, la reforma que tiene, oiga bien Laura, porque nosotros hicimos esa investigación en Nueva Generación, el 60% de los terrenos del centro penitenciario, la reforma, están en este momento sin uso. Ahí había que simplemente ampliar y eso sale mucho más barato y no había ni siquiera que
tramitar ningún tipo de permiso porque ahí ya los hay. Bueno, duraron meses en aceptar la tesis nuestra, que era ampliar donde ya estaban los permisos de uso de suelo y en general para la cárcel. Efectivamente, la respuesta es falsa. Ese año se registraron 900, estamos hablando del 2023, 907 homicidios, lo cual significó ser el año con mayor cantidad de crímenes, de homicidios dolosos, ¿verdad?, en el país. Sí, vinculados a la al crimen organizado. Al crimen, claro, exactamente. Vamos con la siguiente. Este año Costa Rica aumentó los ingresos percibidos por turismo internacional en más de 30 millones de dólares en comparación con el 2024. Aumentaron los ingresos por turismo. ¿Cree usted que es verdadero o falso? Este año es falso. Este año no aumentaron los ingresos del turismo. Voy a serle honesto. El dato, me pregunta el dato del 2023. Sí. El del 2023 no lo tengo tan claro. Lo que 2024 en comparación este año, en comparación con el 2024. Falso, no han aumentado. En 2025 han bajado los ingresos por turismo. Según el Banco Central, Costa Rica dejó de percibir 74 millones este año debido a la reducción en la llegada de turistas internacionales. Así es. Esos son los datos. Y preguntando, y aprovechando este tema, Fernando Zamora, usted, el Fondo Monetario Internacional, y a propósito de los ingresos, dijo que había que revisar las rentas, ¿verdad?, en las zonas francas. ¿Usted eliminaría estos beneficios, estas exenciones fiscales? No las eliminaría, no me parece conveniente. En este momento... inclusive aunque el Fondo Monetario Internacional lo diga. Mire, si yo siguiera como presidente todo lo que me pide el Fondo Monetario Internacional, realmente no sería un buen presidente. Yo soy, sobre todo, soberanista y creo que las decisiones de la economía y de la sociedad costarricense deben ser decisiones que se tomen en Costa Rica y que no sean, como ha venido sucediendo y siendo la norma, que sean decisiones tomadas por organismos internacionales, no solo en materia económica, en muchas materias, lamentablemente, ha venido sucediendo eso, ¿verdad? Que nos imponen políticas públicas que son impuestas por organismos internacionales y yo no creo en eso. Bueno, hay quienes dicen que ya llegó la hora y que esto era por un plazo, pero le pregunto, entonces, ¿de dónde sacaría usted recursos, sí, para financiar carreteras, hospitales, escuelas, colegios, obra pública? Todo, siempre en el primer aspecto, recuerden que las exenciones, muchas de las exenciones de las zonas francas, como son renta, hay que recordar que son temporales. Después ellos se van, con el paso del tiempo, incorporando al pago de los impuestos. Entonces, no es cierto que son exenciones eternas, son exenciones temporales en el caso de las zonas francas. ¿De dónde voy a sacar recursos? Mire, yo voy a sacar, y le aseguro a los costarricenses que en un gobierno mío vamos a levantar muchos recursos bajo el esquema o bajo la línea de acción de dinamizar la economía. Vamos a hacer crecer la economía. Creciendo el pastel de la economía, crecen los recursos, con una estrategia orientada en 3 líneas de acción. Primero, vamos con un agresivo inventario de infraestructura pública, sobre todo porque sabemos que el Estado no tiene los recursos ni la capacidad de acción rápida para desarrollar esos proyectos, entonces a través de las alianzas público-privadas. Permítame interrumpirlo ahí. Alianzas público-privadas como la que tiene el aeropuerto Juan Santamaría, en el cual el Estado terminó pagando 100 millones de colones de dólares porque no se redujeron los vuelos. Esas serían las alianzas público-privadas que benefician al país. El hecho de que, y ahí le concedo ese punto, el hecho de que haya habido, no solo ahí, es más, yo le voy a aumentar ese dato. No solo ahí ha habido abuso en la Ruta 27, sí, que sabemos que la Ruta 27, cuando la dan en concesión, Laura, estaba prácticamente terminada, no solo estaba terminada la trocha, estaban terminados los puentes. El 2020, los puentes, Laura, los puentes fueron hechos por el Estado. Y aún así se dio en concesión ultramillonaria la vía a un precio, yo no digo que esté mal que se haya dado en concesión,
porque al final, gracias a que se dio en concesión, se terminó rápidamente, en prácticamente 2 o 3 años, terminaron la obra. Pero ¿qué sucedió? El problema no es la concesión, son los abusos en las contrataciones de obra pública que existen. Pero esos abusos, Laura, no solo se dan en concesión, esos abusos se dan también, como sucedió en el caso de La Trocha, se dan en obra que es hecha por el mismo gobierno, o otros casos como el de la Ruta Lindora, que lo tuvieron que detener por el sistema de UNOPS, ¿verdad? Que también había abusos en los sobreprecios y no era concesión de obra pública. Entonces, por eso se lo estoy preguntando. Exacto. Porque entonces, se pagó el matemático, de la Universidad de Costa Rica, Mario Villalobos, catedrático, dijo ya en el 2020 se había pagado el 120% con lo recaudado del monto inicial, los 300 millones de dólares. Claro, con lo que le he explicado, que no solo ese caso, sino que también la 27 y otras, la de San Ramón. Por eso se lo pregunté, la UAS. Pero déjeme terminar la idea. O sea, la de San Ramón, por ejemplo, también se paró, se detuvo esa obra porque la gente se incendió porque estaban dando a un sobreprecio esa ruta. Pero el problema no es solo de alianzas público-privadas en donde hay corrupción con sobreprecios. Le di ya muchos ejemplos de obra del mismo gobierno, sea hecha directamente por gobierno o por otros sistemas como UNOPS, que no es el estándar de APP, en donde también ha habido corrupción, como el del caso de Lindora, repito. Entonces, el punto no está en satanizar la alianza público-privada, los mecanismos como la concesión de obra. El punto está en que hay que tener un gobierno que ejecute y conceda o concesione esa obra pública de formas mucho más transparentes, más abiertas de licitación, y que nos aseguremos sobre todo que las obras tengan un precio bajo. O sea, en otras palabras, la eficiencia que debe existir en la rapidez y agilidad en que se hace la obra, también tiene que estar esa misma eficiencia en el precio. No es posible que las concesiones de obra pública se hacen rapidísimo, pero a sobreprecios. ¿Qué es lo que hay que garantizarse? Y eso lo voy a garantizar en mi gobierno, una ambiciosa propuesta de obra pública, pero a un precio bajo y por alianzas público-privadas para que sean ágiles y se puedan financiar. Porque, Laura, el gobierno no puede financiar obras como el nuevo aeropuerto, que es indispensable, el nuevo aeropuerto internacional. Ya dijo Aviación Civil que tiene sus días contados Juan Santamaría. Esa carrera ya no la ganó Panamá y El Salvador. Los puertos, como el de Pacífico, obras como la que yo planteo de lo que yo llamo el Centro de Distribución Internacional de Mercaderías Interamericano, ¿verdad? El Centro Interamericano de Distribución de Mercaderías. Eso hay que hacerlo por concesión de obra pública. Hay muchas, incluso naciones, incluso eso puede hacerse hasta por convenio internacional, porque hay naciones interesadas en eso. Obras como la ampliación y la finalización de la ruta, que voy con eso, de ampliación de tablillas, ampliando la noratlántica hasta la ruta noratlántica hasta APM Terminal, hasta el puerto de Limón y de Moín. Esa obra tiene que irse por concesión, de lo contrario no se va a hacer. La nueva de San Carlos finalmente tampoco se hizo en este gobierno, va a tener que ser concluida rápidamente a un precio muy fiscalizado por concesión o por algún tipo de alianza pública-privada. Esa es la primera línea de dinamización. La segunda línea, Laura, de dinamización y de hacer crecer la economía es a través de lo que yo he llamado una revolución energética. Laura, hay que volver a pensar en grande en materia energética, si no nos va a pasar lo que nos iba a pasar el año antepasado, que iban a haber apagones como si estuviéramos en países, como si estuviéramos en Haití, con apagones de horas. Aquí iba a pasar eso. O el apagón que ha tenido Cuba también recientemente. Y Cuba. Aquí nos iba a pasar eso, si no nos salvó. ¿Y eso qué significa? Yo estoy planteando en mi plan país, es un plan país serio, yo estoy planteando la revolución geotérmica, ¿verdad? Costa Rica tiene, aparte de la geotermia de bagaces, donde ahí hay todavía muchísimo que explotar, ahí hay para un Miravalles 3, 4 y hasta 5, hay yacimientos enormes de geotermia en San Carlos que hay que explotar, para no depender exclusivamente de la energía que es limpia y renovable que ahora tenemos, y para garantizarnos, Laura, que en tiempos de sequía no vamos a usar térmicas de carbones. Generadoras, sí, de combustible. De combustible. Entonces, vamos con geotermia.
vamos a redinamizar las hidroeléctricas a menor escala. Perdona que lo interrumpe, pero usted sabía que eso es imposible. No es imposible. Usar generadoras de combustible. No. Porque cuando Hay que tratar de usarla la en la demanda, menor claro, porque posibilidad. cuando la demanda llega a su pico, porque la demanda no ha bajado, es decir, ¿quién sostiene el sistema eléctrico? Ahora sí, Las generadoras de combustible. Digamos que eso se ha mitificado un poco. Nada más le agrego lo siguiente. Ahora sí es imposible. Si nosotros logramos, y vea lo que yo estaba explicando, si logramos hacer el proyecto, todas las proyecciones geotérmicas, que eso tiene que ser a través del ICE, las proyecciones de desarrollo geotérmico que yo estoy planteando, ampliando la que ya existe en Bagaces y explotando los yacimientos enormes que hay en la región Huetar Norte de geotermia. No estoy hablando de gas natural, eso es otro tema. Geotermia, que ya somos buenos y hemos demostrado que somos buenos y que son proyectos ambientalmente sostenibles. Si logramos explotar la geotermia, Laura, logramos redinamizar a pequeña escala para que sean proyectos sostenibles también a pequeña escala la hidroeléctrica, que en eso nos detuvimos y éramos muy buenos en hidroeléctrica, que es energía sostenible. Si logramos, por ejemplo, en eso, si logramos desarrollar con mucho más fuerza las energías eólicas, que es lo que aquí está, ¿no? Yo lo estoy planteando por escrito y de forma clara, lo puede ver el televidente en www.zamorapresidente.org, ahí está el plan. Si vamos con esa revolución energética y si en la tercera vía le dije que eran 3 ejes, el tercer eje es lo que yo llamo la vuelta a la cultura productiva. Con temas como, por ejemplo, voy con protección o protección en el sentido de detener esta andanada importadora que ha habido en productos agro y agroindustriales. Voy a detener eso. Estamos quebrando la cultura productiva costarricense, la cultura agroindustrial. Estamos destruyendo al campesinado. Voy determinado a frenar esto y voy además con una serie de políticas de incentivos, sobre todo tecnológico, para modernizar la agroindustria. O sea, voy con una vuelta a la cultura productiva, que es el tercer eje. ¿Eso qué significará? Cultura productiva, revolución energética y infraestructura, es volver al sistema nacionalista, como por ejemplo el sistema nacionalista alemán, que hizo una verdadera revolución económica. Si logramos eso en mi gobierno del Partido Nueva Generación, vamos a hacer de Costa Rica un país con una economía dinámica, en donde van a haber recursos para sostener educación, para sostener salud y todo lo que es la echaría marcha atrás tenemos ya pregunta de las redes sociales. Fernando Zamora, ¿echaría marcha atrás el decreto del arroz? Por supuesto, eso ni se diga. Vamos con la abogada del diablo, que tiene ya la pregunta de las redes sociales. Tenemos una pregunta de marcearias.es. ¿Cómo va a combatir los chorizos de obra pública, como el del caso Diamante, en el que un alcalde del Partido Nueva Generación está involucrado? Bueno, en ese caso, él ya se refiere al caso de don Arnoldo, ¿verdad? Don Arnoldo alcalde de Escazú. Exacto, don Arnoldo en este momento no está. Le hemos ciertamente solicitado que, aunque él fue el que nos dijo, ni siquiera tuvimos que solicitarlo, él dijo que él ni está en este momento en la alcaldía, ni está aspirando a nada, ¿verdad? Tampoco, por supuesto, nadie lo ha declarado a él culpable, así que no es un tema que tenga en este momento relevancia electoral para Nueva Generación, porque, repito, él ni en este momento está en la alcaldía, ni está de candidato a nada, porque él, por su propia decisión, informó al partido que mientras eso no se resolviera, él no iba a tener participación electoral. A diferencia de lo que sucede en otros partidos, en donde hay clara evidencia de que son acusados formalmente y se aferran y se sostienen al poder de forma absolutamente agresiva. En el caso de don Arnoldo, no. Don Arnoldo ha actuado con una gran sensatez y él ha dicho: estoy
fuera de toda aspiración de momento. Dentro de la agrupación. La pregunta de la persona en las redes sociales, que en este momento no la recuerdo, pero es cómo combate los chorizos. Lo dice de una manera más simple, pero válida, por supuesto, en obra pública. Y eso me permitiría a mí agregar, porque usted está encaminado a la concesión de obra pública, ¿cómo garantizar que a las personas que, y creo que va en la misma dirección de la consulta de la persona a través de redes sociales, cómo garantizar que esas obras públicas tan grandes, tan ricas, que requieren tanto capital, no se le otorguen a las personas que terminan contribuyendo en las campañas políticas mediante una alianza público-privada? Bueno, le puedo asegurar ¿Cómo que... garantizar esto? Bueno, Transparencia. Lo primero es que la mejor garantía es un testimonio de vida propio, ¿verdad? Lamentablemente la corrupción empieza en el alma del ser humano y nosotros hemos tenido en Nueva Generación los que estamos interviniendo, candidatos como es mi persona, hemos tenido una vida de probidad. Eso es algo fundamental porque al fin y al cabo, ¿qué son las organizaciones? Laura, pues las organizaciones son las personas, eso es, ¿verdad? Entonces, si las personas tienen probidad, eso ya es un primer paso importante. Ahora, en cuanto a medidas, son muchas las que aquí estamos planteando para combatir la corrupción. Ejemplo, bueno, el fortalecimiento de la transparencia a través de la digitalización y de los sistemas digitalizados como SICOP. Además, tenemos algunas ideas como, por ejemplo, tablas automáticas para prorratear precios estándar en el sector privado y los precios estándar en el sector público. ¿Por qué? O en las contrataciones públicas, más bien. ¿Por qué? Porque lo que vemos que es el gran problema es evidente cuando usted confronta el precio de los contratos en el sector público y ve los precios de contratos similares en el sector privado. Son mucho menores los precios que se manejan en el mercado, ¿verdad? Entonces, vamos con un sistema para que en las contrataciones públicas digitales no puedan elevarse exageradamente, como sucede ahora, con porcentajes exagerados, los precios de los diferentes contratos públicos que están, y no solo los contratos como tales, sino las actividades que están asociadas a esos contratos como, qué sé yo, asesorías o pago de profesionales. Ese tipo de cosas no pueden en los contratos sobrepasarse a lo que es el promedio. Eso es otro ejemplo de cómo nosotros, o medidas que vamos a implementar para detener la corrupción, entre otras, pero sobre todo esta de la digitalización y la transparencia total, por ejemplo, también en los procedimientos de acción de los contratos, de ejecución de los contratos. Vamos con una línea para que en lo que tiene que ver con el Internet y la transparencia ante el público sea obligatorio, por decreto lo vamos a establecer, sea obligatorio que el avance de la ejecución de los proyectos también sea visible públicamente. Ese tipo de medidas son muy importantes para detener la corrupción. Él es Fernando Zamora. Es el candidato a la presidencia del Partido Nueva Generación y esto es Costa Rica en Juego, que se va a una pausa, pero ya venimos con Fernando Zamora. Esto es Costa Rica en Juego. Gracias por mantenerse aquí con 15 UCR. Vamos con Fernando Zamora, candidato del partido Nueva Generación. Y ya tenemos, Fernando Zamora, las preguntas del público a través del Vox Populi que siempre realizamos aquí. Vamos a escucharlas. De los problemas nacionales, ¿cuál siente que es el que más le afecta a usted? Creo que el de la inseguridad ciudadana y la atención médica también. Bueno, ahorita gracias a Dios pues tengo trabajo, pero tengo mucha gente conocida que en realidad anda buscando y pues no tienen. Y ahorita el empleo está duro. Con respecto a
a lo que es la salud, pues las largas filas en los hospitales. Por ejemplo, yo ahora tengo un examen y me dan la cita para diciembre del 2027. ¿Qué significa? Que si yo me espero a esa fecha, es posible que haya muerto. Los asesinatos que hay en todos lados, todo eso, los accidentes de tránsito y pues los barrios que son peligrosos, no se puede salir. Si usted pudiera hacerle alguna pregunta a un candidato presidencial, ¿qué le preguntaría? Le preguntaría que si no se cansan de mentir. ¿Qué solución le podría dar al problema más que todo de la pobreza? Hay mucha gente pobre, entonces como qué solución pondría él o qué podría proponer. Que por qué no quieren mucho a los nicaragüenses. Si aquí venimos a trabajar, no venimos a hacerle el daño a nadie. Desde la primera vez que voté, pues oigo las mismas promesas que no se cumplen nunca, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de votar ya uno prefiere quedarse viendo un partido de tenis o de fútbol porque se siente que está siendo conducido a que una persona adquiera un puesto bien pagado y una vez que está ahí, pues a mí ya no me engañan. Diversas inquietudes, inseguridad, el desempleo, o bueno, empleo más bien, ¿verdad? Porque ahora hay todo un debate sobre desempleo o más bien participación en la fuerza de trabajo, crimen, por supuesto, nuevamente las largas filas. Bueno, y una muy curiosa que no la hemos tenido hasta ahora, ¿verdad? ¿Por qué no quieren a los nicaragüenses? Es un tema migratorio, ¿verdad? Interesante. Un tema que tiene que ver con la xenofobia. Además, exacto, básicamente. Sí. Y la mano de obra nicaragüense como una de las principales fuerzas motoras en las distintas plantaciones, en la construcción, en las labores domésticas. Bueno, sobre el tema migratorio podríamos hablar ahora. Tema de inseguridad, usted dijo algo, pero yo sí quisiera aprovechar que el semanario esta semana, y ahora lo veíamos al inicio, reveló que los jóvenes que están fuera de la fuerza laboral en Costa Rica ascienden al 65%. No es desempleo, es fuera de la fuerza laboral, 65%, el mayor nivel en la década. Y con ello, tal vez tirar un dato en cuanto al tema del empleo. Eso tiene una explicación, doña Laura, y se la voy a dar en una frase. Ese dato que usted acaba de decir sobre el desempleo, sobre todo sobre la participación en la fuerza laboral, es consecuencia de el derrumbe, la demolición, así yo he venido diciéndolo, la demolición de la cultura productiva, ¿verdad? Que se está viendo, sobre todo en estos últimos años, en este gobierno, sobre todo se ha visto con lo que tiene que ver con la actividad agroindustrial. Este gobierno, y en los últimos años, no voy a decir que sea solo de este gobierno, en las últimas décadas, ha habido un desmantelamiento sistemático, en especial de la actividad agroindustrial costarricense. Cuando tenemos países como Holanda, Nueva Zelanda, Israel, que tienen condiciones climáticas mucho menos favorables que las que tiene Costa Rica y que ellos, por políticas públicas sensatas, son potencias agroindustriales, ¿verdad? No es posible, por ejemplo, doy un ejemplo, que Holanda, con ninguna de las condiciones que nosotros tenemos, sea uno de los mayores exportadores de papa del mundo. Y nosotros, con todas las condiciones, ¿verdad? Hoy tenemos a nuestros productores de papa prácticamente en la ruina y en la extinción o camino a la extinción o desaparición total, ¿verdad? Eso es porque tenemos políticas públicas dirigidas a desmantelar la cultura productiva. Si no hay cultura productiva, el costo de la vida sube, el gobierno no va a tener recursos, va a haber mucha inflación, prácticamente, además, pues, como lo indiqué, no van a haber recursos financieros para el Estado. La economía, Laura, depende de la cultura productiva, de las políticas públicas en función de hacer crecer la cultura. Así como este programa se llama En Juego Costa Rica, nosotros tenemos que saber que el juego del desarrollo está
en gran medida determinado por la cultura de la producción, la cultura del esfuerzo productivo, que es lo que hemos venido desmantelando. Sobre todo, ¿cómo lo hemos venido desmantelando? Con un proceso de sobreestímulo, no de estímulo, de sobreestímulo a las importaciones. A importaciones, sobre todo, en temas en los que nosotros somos buenos, que es lo increíble. Que aquí haya una sobreimportación de vehículos, bueno, no importa, esos vehículos nosotros no somos, o sea, ni somos buenos, ni probablemente nunca vamos a tener una industria automotriz hecha en Costa Rica. Además, hay mucha competencia ya en el mundo en eso. Pero ¿cómo es posible que haya una política de sobreestímulo a la importación en actividades agroindustriales y en actividades industriales y de servicio en los que somos buenos nosotros y que nos ponen a competir en situaciones de absoluta desigualdad? Digo, haciendo referencia a esa pregunta específica del empleo a la juventud. Con ese dato también podemos saltar al tema de la criminalidad, que usted lo abordó de alguna manera, pero y que está allí. ¿Cómo piensa usted? Bueno, y por cierto, usted me parece también tiene una persona que es médica a su lado, dentro de su grupo. ¿Cómo piensa? Lisbeth Quesada Tristán, ella ¿cómo fue piensa defensora abordar de los habitantes. Correcto. ¿Cómo piensa, abordar? y una de las pioneras del tema de cuidados paliativos? Exacto. ¿Cómo piensa abordar el tema de las largas filas? Bueno, que no hay solución, no hay respuesta. 6 vías de acción. O sea, ¿la caja debe tercerizar entonces todo, como es la propuesta? Vamos a ver. ¿O es eso una privatización de la caja? Ahora sí nos quedan minutos. Ok, 6 vías de acción. No es o sea, primero aclarar que estamos en contra absolutamente de la privatización de la caja, ¿verdad? Por lo tanto, no creemos que la tercerización sea la vía de acción. Puede ser una vía provisional. En este momento el déficit de intervenciones en la caja es de 80.000 por año. Si logramos en un año bajar ese déficit de 80.000, habremos mantenido o habremos resuelto el problema de las líneas de las listas de espera. Es probable que pueda, por un año, nada más por un año, buscarse. Nosotros estamos planteando la posibilidad de buscar una línea alternativa fuera de los mecanismos ordinarios de la institución, pero solo por un año, para sacar ese déficit que hay de 80.000. Las otras 5 líneas de acción son becas para especialistas, porque el problema de las listas de espera en gran medida es un problema de especialistas. Pero becas también para, de campos. Que además hay los recursos. No me digan que es que no, pero ¿de dónde va a sacar? No, la caja tiene auditada la posibilidad de dar muchas becas para especialistas. Tenemos otra línea de acción que es una política para repatriar estudiantes residentes especialistas en hospitales y universidades del mundo desarrollado, clase A, que están fuera, y junto con el Colegio de Médicos estamos valorando una línea de acción para que, sin, por supuesto, violentar las políticas del Colegio de Médicos, puedan incorporarse de forma casi inmediata a la caja. Esa es la segunda línea de acción. La tercera línea de acción va con la universalización del EDUS. Vamos con esa política. Vamos además con el fortalecimiento de la infraestructura de primer nivel. Hay un acuerdo de enero del 2022 de la caja para hacer 200 EVAIS y darle sostenibilidad. Están los recursos. Eso se detuvo. Hay que entrarle a eso porque la atención primaria es vital. Entonces también vamos con esa línea de acción. ¿Qué va a hacer con la deuda de los... Nos queda un minuto. Y los la 4 deuda, billones. Exacto. Vamos con un plan desde el 8 de mayo del 2026. Nos vamos a sentar Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social, Presidencia de la República y Ministerio de Hacienda. Vamos con una mesa conjunta para establecer un plan de pagos gradual. Eso no se puede pagar de golpe porque sabemos que el Estado no tiene esa capacidad, pero vamos con un compromiso de pago y desde el primer día de mi gobierno vamos con esa comisión para implementar o establecer ese plan de pagos a la caja. Así como la caja da planes de pago para que los ciudadanos puedan cancelar sus deudas, igual vamos a establecerlo con el gobierno de la República. Bueno, él es Fernando Zamora, el candidato del partido Nueva Generación. Y como decimos, esta es Costa Rica en Juego. Hasta aquí llegamos esta noche. Gracias por su atención. Les invitamos a que se mantenga, eso sí,
con Canal 15 UCR. Buenas noches. Buenas noches.